La porción que se va a predicar, como lo vimos ya, es Juan 12, del 19 al 34. Vamos a tomar lectura ahorita, Juan 12, versículo 23 al 25 nada más. Esta es la respuesta de Jesús a los griegos que querían verlo. Versículo 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Estos textos es la respuesta a los griegos que querían ver a Jesús. Y como se fijan, siempre las respuestas de Jesús como que nos sorprenden un poco. Pero ahorita vamos a ponernos en las manos de Dios acerca de este tema. Y con la ayuda del Señor estaremos explicándolo y predicándolo. El título que dimos para este mensaje es Los frutos de la cruz. Los frutos de la cruz. Hasta aquí, en los primeros 11 capítulos del Evangelio de Juan, he venido predicándoles acerca de Juan, y yo creo que los que ya tienen mucho tiempo aquí saben cómo he citado el pasaje de Juan, capítulo 20, versículos del 30 a 31, donde dice: Jesús hizo además muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creas, y para que creyendo tengas vida en su nombre, o sea, vida eterna. Entonces, cuando vemos esto, ¿por qué les digo esto? Porque aquí no es que vamos a dejarnos de enfocar en esto, pero todos estos milagros que ha venido haciendo nuestro Señor Jesucristo, que comenzaron en el capítulo 2 de Juan, cuando Jesucristo convirtió el agua en vino, que el propósito de eso era decir: llegó el novio a las bodas del Cordero y comienza el verdadero gozo, llega Cristo, llega el gozo del Espíritu Santo, llega el simbolismo de la verdadera purificación, y luego ahí viene la purificación del templo. Luego ahí vemos que en el capítulo 4 Jesucristo sana a un hombre, al hijo del oficial romano, a la distancia, solo con su palabra lo sana, y vemos ahí el poder que tiene la palabra de Dios. Luego en el capítulo 5 vemos otro de sus señales, otro milagro, que era lo del el paralítico del Betesda. O sea, cómo Jesucristo hace este milagro para probar que Él es los pies de los que no tienen pies. Él es el que sana a los cojos, otra vez mostrando sus dones y mostrando la incapacidad humana para salvarse, ¿verdad?, que tenían. Luego en el capítulo 6 vemos otros dos milagros: la multiplicación de los panes para probar que Él es el pan, el alimento de nuestras almas, el pan que bajó del cielo, y Jesús caminando sobre el agua. Luego se viene al capítulo 9 a ver el ciego de nacimiento. En el capítulo 8 se hace la declaración de que Él es la luz del mundo, y luego viene el milagro del ciego de nacimiento del capítulo 9. Y en el capítulo 11 ocurre el milagro más sorprendente de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Así que hasta aquí estamos diciendo, este es el propósito, dice Cristo, de todas estas 7 señales que yo narro. Los evangelios, otros narran 18, 20, yo solo traigo 7, pero las traigo con el propósito de que crean, para que creyendo tengan vida eterna. Y aquí donde vamos a entrar en esta parte, vamos a entrar a un conocimiento más íntimo del Señor. Hasta aquí es la forma en que la mayoría de las religiones conocen a Cristo. Es como si tú tienes un amigo íntimo desde niño, le cuentas todo y parece ser que es el hombre que más te conoce. Una amiga, las mujeres, amigas, familiares, hermanos, hermanas, y dices tú, esta es la parte más íntima. Bueno, hasta aquí es Cristo dándose a conocer a nosotros, mostrándonos los dones, mostrándonos lo que puede hacer por nosotros. Pero de aquí en adelante Cristo se sigue dando a conocer, pero de una manera diferente. De una forma que solamente lo puede conocer, por ejemplo, los casados. De una forma donde nadie más puede tener la intimidad que tiene la esposa o el esposo. De una forma muy íntima, de una forma
donde son dos, donde es una sola persona en esencia y son dos personas diferentes. De esa forma, muy íntima, es que el Señor ahora se va a dar a conocer al estilo Juan, hijitos, hijitos. Este es el propósito. Ahora, darse a conocer de esta forma comienza para aquí en los frutos de la cruz. Aquí es donde las multitudes se van para atrás y caen sentados al suelo. Porque todos quieren los dones, todos quieren ser parte del gozo del Señor, de ese vino. Todos quieren ser parte de las sanaciones, curar ciegos, cojos, de todo tipo de enfermedades. Todos quieren ser parte del pan y el agua de vida. Todos quieren ser parte de todo esto y ahí están las multitudes siguiendo a Cristo porque comieron y se llenaron. Pero no entienden que no solo debemos de buscar los dones, sino al dador de los dones, a Cristo Jesús. Pero para tener a Cristo hay que pasar por la cruz. Y aquí es esta parte que vamos a comenzar, la semana de pasión que comenzamos en el capítulo 12. Comenzamos hablando de dos eventos muy grandes, la unción de Cristo y la entrada triunfal. Y así esto, como introducción, nos va llevando a que conozcamos a Dios de esta forma. Ahora, el versículo que voy a estar citando en estos próximos sermones, que comprenden del 12 al 17, es la otra parte de Cristo, la íntima, la parte que hace a los verdaderos creyentes. Estos versículos tienen mucha más importancia, estos capítulos, que los anteriores, aunque todo es importante. Vamos a ver ahora Juan 17, en el versículo 1 al 3, y este sería el pasaje que vamos a estar enfocándonos, porque aquí voy a explicar muy poco acerca de esto, pero conforme vayamos avanzando y llegando a este pasaje, es donde voy a explicar clarito lo que significa esto que vamos a ver aquí, esta intimidad, este conocer a Cristo de verdad. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Esa hora que parecía nunca iba a llegar, ahora llegó. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo que te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna. Oigan esto, para que dé vida eterna. Ese es el propósito, dice, a todos los que le distes, a los que le distes. Este es el texto principal. Y esta es la vida eterna. Y esta es la vida eterna. Óiganlo bien. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Fíjense lo que ustedes pueden tener por vida eterna, no morir. Y si ustedes, pensando en ese don, le hacen frente a todos los vientos y tormentas y golpes que van a venir en nuestras vidas, pero al último yo no voy a morir, estamos equivocados. No vamos a poder. Eso es como una fantasía, que vas a ser eterno. Si solo eso piensas de la vida eterna, estás equivocado. Pero bendito Dios, que aquí nos está diciendo, dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál, Señor? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Y la única manera de conocer al Dios verdadero es a través de Cristo. Es la respuesta de Cristo a Felipe precisamente. El que me conoce a mí, Felipe, ha visto al Padre. Es a través de Cristo, conociendo íntimamente a Cristo, es que tenemos la vida eterna. Y así sí le puedes hacer frente a lo que venga. Así que como texto de apoyo, tengo este texto, conozcamos los frutos de la cruz. Este texto de apoyo es tan importante porque es lo que significa la cruz para nosotros y lo que significa la cruz para los que buscan los dones de Cristo. Oigan esto. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese es el resumen, esa es la realidad. Hay toda una teología alrededor de la cruz, pero el punto principal es esto, que a nosotros es poder de Dios. Y esa es la vida eterna, poder de Dios. ¿Me entiende? Y eso es lo que vamos a ver, a conocer a Cristo como debemos de conocerlo. Vamos a dar una estructura de lo que vamos a predicar hoy, que sería como primer punto la respuesta a los griegos.
que es fruto de vida eterna, salvación a los gentiles, del 19 al 24. La hora de perder la vida para ganar la vida eterna, del 25 al 26. Jesús frente a la cruz, el precio de esta vida eterna, del 27 al 30. Y por último, la victoria de la cruz, del 31 al 34. Comencemos. Vamos a comenzar aquí. La respuesta a los griegos, Juan 12, 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguimos nada, mirad, el mundo se va tras él. Para esta declaración a los griegos viene como resultado de lo que ha venido pasando en la vida de Cristo. Por ejemplo, en la entrada triunfal parecía que todo el mundo estaba con él. En la resurrección de Lázaro fue la culminación de todo esto. Y toda la serie de milagros, las multitudes que han venido detrás de él. Entonces, hasta este punto, los fariseos se sienten perdidos. Dice, parece que no hemos conseguido nada. Ya no hay más nada que hacer. Ya saben la resolución que tomaron. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Y cuando dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirá, el mundo se va tras él. Otra vez ven cómo Juan aplica la palabra mundo, que siempre está condicionada al contexto, ¿verdad? Ahora, ¿a qué mundo se refiere? ¿A todos y cada uno de los habitantes del mundo? No, ¿verdad? Se refiere a las multitudes que lo seguían. Cada vez que hacía los milagros, a esas multitudes se refiere. Y aquí vemos la otra declaración, versículo 20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta de la Pascua, la más solemne de todas. Y estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés a Felipe, y se lo dijeron a Jesús. ¿Ves cómo es esto? Parece que no dijera, bueno, ¿y por qué nomás no dice? Le preguntaron a Jesús. Pero todo tiene un sentido en las Escrituras. Todo tiene un sentido hermoso. Primero vamos a ver por qué Felipe. En Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Vemos nosotros que cada uno, y lo hemos estado viendo en el Evangelio de Juan, que cada una de las personas tienen un don especial, un llamado diferente. Cada persona es importante en el reino de Dios. Aquí vemos a Felipe haciendo el llamado, ¿me entienden? Aquí vemos a Felipe introduciendo a Natanael a Cristo. Y luego dice, y Felipe no se le olvidó que Jesús tenía fruto entre los gentiles, porque después vemos nosotros esto en Hechos 8:5, después de esto que estamos viendo aquí, la respuesta que Jesucristo va a dar a los gentiles, Felipe nunca se le olvidó. En Hechos 8:5 dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, a los gentiles, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Aquí vemos a Felipe predicándole a los gentiles precisamente, como resultado de la respuesta que Cristo hace aquí en este texto. Y luego, ¿por qué Felipe no va y se lo dice directamente a Cristo? ¿Por qué tiene que ir a Andrés? Otra vez. Porque Andrés introduce a su hermano Pedro con Cristo. Juan 1:40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído de Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Aquí vemos a Andrés mismo introduciendo a Pedro. Y estos apóstoles tenían un poco más de, diríamos nosotros, no de jerarquía, sino eran más populares, liderazgo sería la palabra correcta. Tenían más de liderazgo, principalmente Pedro. Y entonces dice, este asunto no es fácil para mí. Tengo que irse a preguntar a Andrés. A ver qué dice Andrés. Dice, ¿por qué todo este movimiento para decirle a Jesús que los gentiles querían verlo? O sea, ¿por qué no van directo? Había algo que era claro. Había una ordenanza del Señor anterior, que parecía que Jesús no quería que ver nada con los gentiles, que Jesús no quería saber nada de ellos. Por ejemplo, Mateo 10, versículo 5, dice, a estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo,
por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, imagínate, después de que Jesús les dice eso, ahora están confundidos, ahora ya Jesús no fue claro con nosotros. No podemos andar hablándole a esta gente, lo tenemos prohibido. O como lo dice Mateo 5:22. Y he aquí una mujer cananea, otra vez gentiles, que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya saben esta historia, ¿verdad? Así que la respuesta a Jesús de los griegos es la siguiente que vamos a ver ahorita. Y ahora entienden por qué todo ese, aparentemente, de esos detalles. La Biblia es sabia y tiene todas estas cosas por alguna razón. Ahora sí viene la respuesta de Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta es parte de esa respuesta, este versículo. Ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado. En otras palabras, Andrés, Felipe, aquí cambiaron las cosas. Aquí cambiaron las cosas. Aquí entra la promesa también a los gentiles. Esta es la hora de los gentiles también. Esta es la hora de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ahora cambiaron las cosas. Esta es la hora que estamos hablando aquí. ¿Cuántas veces Jesús dijo que su hora no había llegado? Desde Juan 2, versículo 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo? A su madre: mujer, aún no ha venido mi hora. Vemos en Juan 7:30, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Desde entonces ya lo querían matar. En Juan 8, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Ni siquiera tenían que buscarlo, ahí estaba. Y nadie le prendió porque no había llegado su hora. Pero aquí ya llegó la hora. Comenzó de Juan 12, la semana de la pasión. En Juan 13 también habla de que llegó la hora. Y en Juan 17 la hora ha llegado. Ha llegado la hora, esta es la semana de la pasión. Agrega lo siguiente como respuesta larga: de cierto os digo, llegó la hora. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está la respuesta. Él tenía que morir para llevar mucho fruto y ahora sí alcanzar el fruto a los gentiles. Esta era la respuesta larga. Me encantan cómo se cumplen las palabras del profeta Isaías en 53, cuando dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, cuando llegue esa hora, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este era el día, este era el día. ¿Qué mejor que nuestra doctrina para explicar mejor este fruto? Aquí está este fruto, porque ha de ver que estamos hablando de un fruto. Y fíjate cómo lo explica la doctrina. Primera de Corintios 15, versículo 35 dice: pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? En el 55 y el 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Jesucristo estaba hablando que Él iba a poner fin a la ley, al pecado más que nada, con su muerte. Esta es la destrucción del pecado. Se iba a sembrar Cristo y al trigo a salir iba a traer mucho fruto. Estas son las palabras de Jesucristo cuando les dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae, no muere a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
todas las cosas y promesas que Jesús estuvo haciendo, todos los dones que estaba presentando en el Evangelio de Juan, no tendrían ningún valor si esta hora no llega. Ningún valor. Lázaro hubiera seguido, los hombres hubieran seguido muertos, los ciegos hubieran seguido muertos otra vez, los cocos iban a morir igual, Lázaro hubiera muerto otra vez como bien murió, pero ya sabemos que ahora murió otra vez, pero está con Dios. Ahora, esta es la importancia de todo esto. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo que Cristo muera y resucite, como dice él aquí. Esta fue la respuesta, salvación a los gentiles prácticamente. Eso es lo que les dijo. Salvación a los gentiles, la respuesta a los griegos y a nosotros los gentiles. Ahora, aquí ya en la doctrina nosotros sabemos que ya los gentiles no estaban echados fuera. Ya los gentiles no eran aborrecidos por los creyentes. Ya Dios había dado instrucciones claras a Pedro y a todos los apóstoles de que los gentiles iban a ser un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo pueblo de Dios. Que los gentiles iban a ser incluidos en el pacto, como lo vemos en Efesios 2:12. En aquel tiempo, antes de Cristo, antes de que llegara la hora, estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, no éramos israelitas, y ajenos a los pactos de la promesa, ni estábamos incluidos en el pacto, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En tiempos de Cristo, hermanos, el mundo entero estaba en tinieblas. Nadie sabía de Dios y todos eran personas gentiles, despreciables, tratados como perros. Fue lo que Cristo le dijo a la mujer: mujer, no es digno que yo que te dé la comida de los hijos. Y ella que dijo: Señor, hasta los perros tienen derecho de comer las migajas de los hijos. Así que es bien importante entender lo despreciable que era un gentil. Y fíjate lo que está diciendo aquí, ya la doctrina de los apóstoles, que por fin entendieron este cambio, porque lo conocieron íntimamente al Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Llegó la hora de eso, de derramar la sangre, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y mediante la cruz, ahí están los beneficios de la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y así que ya no sois extranjeros ni avenedizos, sino conciudadanos. Agarrate la ciudadanía de los santos y miembros de la familia de Dios, un solo pueblo. Yo no sé cómo todavía gentes pueden decir que hay un plan para Israel y un plan para nosotros diferentes. Y hombres con reputación, cuando no es este el único pasaje tan claro que dice que hay un solo pueblo. En la cruz cambió todo esto. Hay muchos otros textos más. Así que hasta aquí vimos la respuesta a los griegos. Se llegó la hora. Cambiaron las cosas, tienen esperanza en Cristo Jesús, por la sangre de Cristo. También pasa a los gentiles. Esa fue la respuesta. Continuamos. Segundo punto, la hora de perder la vida para ganar la vida. Pero esto tiene un precio. La hora de perder la vida para ganar la vida. Versículo 25. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Esta es la parte más íntima de conocer al Señor. Aquí es donde las multitudes se van. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Pero aquí hay un problema. Hay que perder la vida para ganarla. Que es precisamente lo que Jesucristo está diciendo. El grano de trigo tiene que caer a tierra y morir. Hay que perder la vida para ganar mucho fruto. De esto se trata aquí. Pero mira la hermosa profecía. El profeta Isaías nos habla del valor y las bendiciones que obtenemos en la vida eterna. Isaías 61:10. Las escrituras son hermosas cuando se
se juntan para decir el mismo lenguaje, el mismo mensaje. Miren esto. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a un novio me atavió y como a una novia adornada con sus joyas. ¿Qué les estoy diciendo? Llega la relación más íntima del novio y la novia. Las dos cosas las pone, ¿no? Para que entiendamos lo hermoso. Yo creo que uno de los momentos más lindos de la vida de un ser humano es cuando dos personas que realmente se aman se casan y llegan a tener un solo cuerpo, llegan a ser uno solo entre los dos. Es algo hermoso y eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que está poniendo la profecía. Va a llegar el día de que llegue el novio, va a llegar el día de que llegue Cristo a purificar a su iglesia, a limpiarla, a prepararla para que sea su esposa. Dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Yo no sé por qué ellos no esperaban, la profecía era que eran todas las naciones. Aquí llegó la hora de incluir a los gentiles. Al encarnarse nuestro santo Dios nos advierte de lo mismo, el gran valor de la vida eterna. Mateo 5:29. Jesucristo usa estas palabras fuertes para ponernos un poco, como darnos una cachetadita de que despiértemos y veamos el gran valor que tiene la vida eterna comparada con este cuerpo, con esta vida que tienes ahora. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ven, este es un contraste, no la parte literal, sino que es un contraste para que veas ustedes el valor que tiene un ojo. Para ti es mucho, un miembro. El valor que tiene una mano, partes de tu cuerpo, pero comparado con tu alma no tiene comparación. El valor del alma. Es por eso la importancia de la vida eterna. Dejar al mundo y seguir a Cristo, nos lo explica bien Mateo 19:29. Dice, a cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Otra vez, la vida eterna. ¿Qué es lo que está diciendo el texto aquí? El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Son las mismas palabras. Las mismas palabras. Juan 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí está la importancia de una cosa con la otra, de poner en perspectiva las cosas que de veras valen la pena y no andarnos enredando solamente con los dones como lo hacen la mayoría de los religiosos. Hay cosas, la Biblia es hermosa, hermanos, nos habla en un lenguaje poético, nos habla en doctrina, nos habla en Cristo, ¿verdad? Y Cristo usa todo tipo de argumentos para que entendamos estas doctrinas. Por ejemplo, esta parábola, la parábola de los convidados al banquete o a la cena, muestra las cosas de mayor importancia por las que se rechaza a Cristo. Lucas 14:16. Entonces Jesús le dijo a estos hombres que habían sido invitados, dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. La invitación es a todos, a muchos. Convidó a muchos y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Dios preparó esta salvación desde el consejo eterno de redención. Está lista. Ya está aquí Cristo. Llegó la hora. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda. ¿Quién no? Imagínate una hacienda, tierras, comprar. Compraban, vendían. He comprado una hacienda. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes. Compraban y vendían. Y otro dijo,
y acabo de casarme. Compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento hasta que vino el diluvio y los mató a todos. Esas son las cosas por las que vas a perder tu alma. Por estas cosas que hace todo mundo. Ese es el asunto más importante. No pongas estas cosas por encima del valor de tu alma. Eso es lo que Jesucristo nos está diciendo. Versículo 21, ahí mismo. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Todavía hay lugar para nosotros, hermanos. El pueblo de Israel, los invitados a la cena, habían despreciado al Señor. Ahora Jesús andaba detrás de los cojos, de los mancos, de los ciegos, haciendo todo esto. Y todavía hay lugar para nosotros, y todavía hay tiempo ahora antes de que el Señor regrese. Todavía hay lugar. Eso es lo que está diciendo. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fuérzalos a entrar, arrástralos es la palabra. Arrástralos, tráelos arrastrando. Pero aquí decimos: ay no, él es un caballero, él toca la puertita y si no lo dejamos entrar no entra. Tú nada más tienes que aceptarlo. Él ya tiene todo listo, pero de ti depende. Hermanos, eso es yo diría una blasfemia. ¿Sí me entienden? Nosotros no queremos venir a Dios para que tengamos vida. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Después de ser tan rechazado, el Señor se vuelve a los gentiles, porque siempre buscaron al Señor por los dones y motivos egoístas y no por lo que el Señor era, no por Él mismo. Esto no lo aman, lo aborrecen, aman al mundo y a los bienes del mundo. Lo estamos viendo, Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con Él, grandes multitudes. Y a Él le encantaba correrlos. Nomás se daba la vuelta y se dio la vuelta y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y se iban todos. Si a eso vengo para que me cures al hijo y quieres que lo aborrezca. Si a eso vengo para ver si me caso con esta mujer que tanto quiero y ya me estás corriendo. Si a eso vengo, o sea, a eso vienen todos. Ese no es el motivo incorrecto. Si a eso vienes, eres parte de esas multitudes. Aquí estás entrando a la parte más íntima, buscando a Cristo, a Él mismo y no a sus dones. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vas a llegar hasta el capítulo 11, pero no vas a entrar al 12. No puede ser mi discípulo. Pero para hablar del valor de la vida eterna, nada comparado con nuestra hermosa doctrina, la cual nos da el más puro y claro significado del valor de la vida eterna. Ya llegaremos a esos estudios de las epístolas de Juan, donde ya están hablando de esa vida eterna en común, donde se están regocijando los verdaderos hijitos de Dios. Y estoy usando un texto de 1 de Juan 5:11. Dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Eso es lo que ha venido dándonos en todo el evangelio de Juan, vida eterna. Pero dice: y esta vida está en su Hijo. ¿Qué fue lo que nos dijo Juan 17? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida está en su Hijo. Esta es la única vida eterna. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, todo esto no sería posible si el grano de trigo no cae y muere y se levanta y trae fruto. Y Dios le da la promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Cristo, es Dios morando dentro de nosotros. Y Él es el único que nos da esa intimidad, porque nadie conoce mejor a Dios que Dios mismo. Y el Espíritu Santo en nosotros es la esperanza de vida, esa es gloria, y ese es lo más glorioso que podemos tener en nuestras vidas. Eso es la única cosa que debemos de buscar, a Cristo dentro de nosotros, y decir como el apóstol: pero ya no vivo yo, vive Cristo en mí.
Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Esto es lo que debemos de vivir. Estas son las promesas de Dios. Esto es lo más grande y lo más glorioso, hermano. Voy a estar hablando mucho de esto, porque esto es tan importante que entendamos cuál es el verdadero valor de un creyente. No andar buscando los dones. No que Cristo nos diga, ustedes nada más me buscan porque comieron y se llenaron. Trabaja por la comida que permanece y no por la que perece. Jesús frente a la cruz, el precio de esta vida eterna, la cruz. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado a esta hora. Este es el tercer punto. Mas para esto ha llegado a esta hora. Lo primero que veremos, ¿por qué Cristo está tan conmovido? Lucas nos describe con más detalles el estado de Cristo frente a la cruz. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aquí vemos a Cristo turbado. Cuando dice la palabra aquí, ahora está turbada. Eso es como cuando el mar es la misma palabra cuando el mar está agitado en tempestad. Está a punto de reventar. Está tan adolorido, está tan en un estado de sufrimiento, hermano, que comenzó a reventarse. Ya cuando tú sudas sangre, te estás reventando por dentro. Era un dolor tan grande, un terror tan inmenso. Y ahora diríamos nosotros, es que la cruz y la muerte de cruz es muy fea. No, hermano, eso no es. Voy a dar 3 razones más importantes por qué tenía terror Jesús. Porque si Jesús hubiera sido solo temor a morir, hubiera sido superado por mucho, por todos los mártires. Solo basta leer el libro de los mártires del libro de Fox para darte cuenta con qué valor enfrentaban la muerte. De todo tipo de muertes. Crucificados, entrados a los leones, quemados en hoguera, aserrados, de todo tipo y morían con todos los honores, sin ningún temor. Se espantaban los que los mataban. Así que no era el temor a la muerte en sí. Lo que al Señor Cristo lo estaba aterrorizando, hermanos, era precisamente estas cosas que vamos a ver ahorita. Voy a dejar que la misma Escritura nos lo expliquen. La primera era la imputación del pecado. El santo y bendito Dios, que no cometió un solo pecado, ni un solo pecado, por nosotros se hizo pecado. Primera de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no cometió un pecado, pero por nosotros estaba cargando el pecado del mundo. En ese momento Cristo se convirtió en todo lo que tú y yo hemos hecho en la vida. Estaba pagando por todos y cada uno de tus pecados, presentes, pasados y futuros, y no solo por los tuyos ni los míos, sino por todos los santos de toda la historia. Él pagó por el pecado de adulterio de David. Él pagó por el asesinato de David a sangre fría. Él pagó por todos los pecados que hemos cometido en la vida. Es la parte más horrible. Se bebió la copa de la ira de Dios. Se tomó el pecado dentro de él mismo. Lo tenía y se convirtió en el ser más despreciable a los ojos de Dios. Eso era el terror tan grande de nuestro bendito Señor. Ese era lo más grande que hay. Hermanos, yo siempre les he dicho esto, que aún ustedes que son pecadores, igual que yo, si nos dijeran, ¿qué prefieres? Mata 7 niños, haz una matanza de 7 niños o te mato a ti. Estoy seguro que cualquiera de nosotros preferimos que nos maten a nosotros. Y aún nosotros que somos pecadores. ¿Tú te imaginas que el santo Dios cargó tanto pecado en un solo momento? Él tenía terror, se estaba reventando. Era tan doloroso ese estado que no lo podemos entender. La otra parte era el silencio del cielo y separación del Padre. Marcos 15:34, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Siempre lo había escuchado Dios. Y cuando él era un pecador, Dios no lo escuchó más, porque Dios no escucha a los pecadores, los aborrece. Dios no ama tu pecado, que dicen Dios ama al pecador, pero aborrece tu pecado. No, Dios aborrece a los dos. Ya no lo escuchó el Señor.
La separación del Padre era algo que a él lo torturaba, lo lamentaba. Él siempre había vivido en perfecta comunión con el Padre. Y esto lo iba a separar del Padre. La tercera cosa es el tener que soportar toda la santa ira de Dios y la descarga del castigo del santo y justo juez que aborrece al pecado infinitamente y eternamente, sin cambiar nunca. Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién lo hirió? ¿Quién lo azotó? Dios. A eso le tenía miedo. La ira de Dios es tan fuerte. Él en un momento estaba soportando toda la ira de Dios sobre de él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido, o sea, para que veas el dolor. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Hermanos, si no hubiera sido por esto que nos dice Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, él no hubiera resistido. No hay ser humano que resista un dolor y una descarga como la que el Padre hizo contra él. Recibió el dolor del infierno, el más terrible dolor. La ira de Dios vino sobre él, lo molió, lo azotó, todo se vino sobre de él. Y si no hubiera sido porque tenía una fortaleza divina, porque un ángel lo tocó, él no resiste. No hay un ser humano que resista tanto dolor. Y no estoy hablando solo el físico, sino el dolor que se estaba reventando por dentro, porque él no soportaba. El santo Dios ahora se había convertido en un pecador por nosotros. Es que bonito entender lo que verdaderamente dicen las Escrituras. Juan 18:11 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Esa copa tenía la ira de Dios, la ira de Dios en contra de él. La copa de la santa ira de Dios es la que Cristo tuvo que beber por ti, por mí, por todos los pecadores que van a ir al cielo. Más para esto ha llegado a esta hora. O sea, no había manera, él estaba decidido. Más el Señor sabía que para esto había llegado. ¿Qué podía hacer? Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Si hubiera otra manera, Señor, qué dolor, yo no quisiera pasar por esto. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bendito mi Dios. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Obedientemente vino a la cruz. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Desde el Consejo Eterno de Redención, él sabía lo que venía. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes ni después, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que viniera a redimirnos. Hebreos 10:6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, eran puros tipos y sombras. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, como estaba escrito desde el Consejo Eterno de Redención, desde antes que el mundo fuera. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Los que menos eran creyentes, es un trueno. Los que eran más religiosos decían que un ángel. La realidad que nadie entendía. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Padre, glorifica tu nombre. Y dice Dios: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Jesucristo había sido ya glorificado desde que hay su aparición en su ministerio. Cuando fue bautizado, lo vemos, que se vio una voz del cielo. Lo vimos en Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió
Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. También en Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Y he aquí una voz descende de la nube, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Fue en la manera que se transfiguró Cristo y que estaba Elías y Moisés junto con él. Entonces vemos que el nombre de Jesús ya había sido glorificado, pero la máxima glorificación de Cristo, la máxima glorificación iba a ser en la cruz. En la cruz glorifica más al Padre como en ningún otro lugar. Y lo mismo nos enseña la Biblia a nosotros, cuando dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta es una realidad, hermanos, de cómo no son los dones los que busca un verdadero creyente, sino al verdadero Cristo. No son las cosas del mundo, sino a Cristo Jesús. Y la ironía es que cuando tú tienes a Cristo, todas las demás cosas son añadiduras. Son añadiduras. Tengo que decirles esto porque parece ser que nosotros somos los seres más desgraciados de la tierra cuando somos los más felices y más gozosos, aunque estemos en dificultades y problemas. Porque cuando vienen los problemas, nosotros no estamos pensando que no van a llegar. Los estamos esperando. Y por último, la victoria de la cruz. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dos beneficios aquí mismo. Ahora es el juicio de este mundo. Uno, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora estamos viendo los frutos de la cruz. Estamos cosechando de la muerte de Cristo, de lo que sucedió en ese momento. Ahora es el juicio de este mundo. El primer fruto de la cruz, juicio al mundo. En Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo trae ese juicio. En él mismo está la vida y en él mismo está la condenación o la muerte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. La persona que no es creyente, que no es hija de Dios, la ira de Dios está sobre de él. Ahí está el juicio de la cruz. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, nuestro texto de apoyo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ahí está el juicio de la cruz. Para unos locura, confusión, pero para otros poder de Dios. En la cruz el mundo será juzgado, Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, continúa allí. Los evangelios nos informan de la derrota del diablo en la venida de Cristo Jesús. Es precisamente otro de los frutos de la cruz. La derrota del diablo es el segundo fruto de la cruz. Lucas 10:18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí les está diciendo, llegó el tiempo. Y luego les dice, la doctrina es más específica al decirnos el preciso momento de la derrota del diablo. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí fue que Cristo logró la derrota de Satanás, en la cruz. Versículo 32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, o arrastraré a mí mismo. Yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cristo dice, después de que el grano muere, al ser levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahí viene el fruto. El tercer fruto de la cruz es la salvación de los escogidos, así judíos como gentiles, de gente de todo el mundo, lengua, pueblo y nación. Lucas 10:17, el mismo versículo donde Cristo veía a Satanás caer como un rayo, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Le dice Jesús, pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros
nombres están escritos en los cielos. Gracias a eso. Mira cómo somos arrastrados por Cristo. Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros estando muertos, por eso nos somos arrastrados, porque estamos muertos. Muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Toda esa justicia que se venía en contra de nosotros, todo ese pecado estaba escrito en un acta. Esa fue anulada. Dice que nos era contraria, o sea, eso nos impedía llegar al cielo. La quitaron del medio Cristo y la clavó en la cruz. La clavó en la cruz. Esos son los frutos que Cristo logró en la cruz. Así que ¿por qué le tienen miedo a la cruz? ¿Ve? Aquí es donde todos corren. ¿Cómo victorioso sobre la derrota de Satanás saquea la casa y toma el botín, o sea, sus bienes? Dice Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear sus bienes o su casa. Hermanos, la razón por la que hay personas salvándose desde que Cristo vino y se han estado salvando todo este tiempo es porque el hombre fuerte fue atado. En la cruz, en la venida de Cristo, lo ató. Y por eso Satanás está atado, no completamente, pero sí en el sentido de que no puede impedir que Dios siga salvando a su pueblo, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Esa es la realidad. Lo mismo nos dice el apóstol Pablo doctrinalmente. Esto mismo que nos dice aquí Mateo, Efesios 4, 7. Me encanta este pasaje y me encanta cómo lo pone la doctrina. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Oigan esto, por lo cual dice, subiendo a lo alto, pero yo si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué nos llama así? Fácil, Romanos 6, 18. Y libertos del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertos del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, aquí no hay libres. Éramos esclavos de Satanás. Por eso llevó cautivo la cautividad. Ahora esa cautividad que era del diablo ya fue saqueada y la llevó Cristo con él cuando fue levantado. Si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere lleva mucho fruto. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que estamos viendo aquí. Es hermoso la palabra de Dios y conocer a Dios más íntimamente. ¿Por qué? Porque la Escritura nos revela todo eso. Versículo 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La importante aquí es la forma en que terminamos, en que en términos bíblicos y todos los simbolismos y tipos y profecías, ilustraciones de los múltiples beneficios y juicios que de su muerte. Es importante entender todo esto porque hay una cantidad de simbolismos acerca de esto. Un ejemplo, por ejemplo, en Juan 3:14, para explicar mejor este texto que dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, porque su muerte nos iba a beneficiar mucho. Jesucristo nos hizo que viéramos su muerte, que lo viéramos en la cruz, como lo dice Juan 3:14. Nicodemo no sabía cómo iba a nacer de nuevo, el maestro de Israel. Y mira la respuesta de Jesús. Le dice al último, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la ilustración. El pueblo picado por víboras, lo que les esperaba era la muerte. Tenían el veneno adentro, tenían la ponzoña, tenían el pecado. El que miraba a Cristo, el que miraba a la serpiente, era sanado. Ese era un tipo, un símbolo de ¿qué? De Cristo.
El pueblo que está en pecado, nomás basta que crean en Cristo, que vean a Cristo para que sean sanados. Y por eso dice Cristo, ¿de qué muerte, de qué forma iba a morir? Siendo levantado, siendo levantado. Hay un versículo 34 que lo voy a usar simplemente como un versículo de conexión, porque ese me conecta con el próximo sermón. No lo voy a explicar hoy, lo explicaré en el próximo sermón. Voy a ir a unas conclusiones finales y a las aplicaciones. La conclusión, hermanos, lo más importante de todos estos es que estamos conociendo a Cristo de una manera más íntima. Estamos conociendo a Cristo como el don, no como el dador de los dones. Nosotros no nos podemos ir con esas cosas. Tenemos que tenerlo a Él y buscarlo a Él. Mira las aplicaciones como iglesia. El fruto que logró Cristo en la cruz, Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí fue que obtuvo ese fruto, será en su mano prosperada. Apocalipsis 7:9 nos dice, después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Esta es el fruto de Cristo. Esto es lo que Cristo logró. Gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ahí sí vas a estar con palmas, ahí vas a tener ropas blancas, pero que te las lavó la sangre del Cordero, hermanos. No tu justicia, que es falsa. Segunda aplicación, es hora de ganar perdiendo. Es tiempo de matar el yo. Eso es lo que nos dice este texto. Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Qué hermoso que pudiéramos decir lo mismo que el apóstol Pablo en Hechos 20:24. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y me encanta más en Hechos 21, cuando todos están llorando porque Pablo se despide y porque viene un profeta y le dice, lo que te van a hacer en Jerusalén, lo que te espera es la muerte. Miren la respuesta de Pablo a toda esa gente llorando, a toda esa sentencia de muerte, le dice, Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesús nuestro Señor. Eso es solamente un santo de Dios que entendió la verdadera Dios, sabiendo que Dios está en nosotros, podemos llegar a tan grande conclusión. Tercera aplicación, no solo por el Padre será glorificado el nombre de nuestro Señor Jesús, sino por todos los seres vivientes. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, y alababan su nombre. Él lo logró todo, hermanos, con su sangre y con su muerte, con el dolor de todo eso. Y todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ello hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Todo el mundo alababa al Señor y se va a llegar ese día. Los 4 seres vivientes decían amén. Cuarta aplicación. La muerte de Jesús nos da la victoria. Juan 16:7.
Pero si yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado. No creer en Cristo, esa es la condenación. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La justicia de nosotros, hermanos, la justicia de Cristo, Cristo la logró en la cruz, una vez y para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No se necesitan más sacrificios. Una sola vez y para siempre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fue en la cruz, fue derrotado Satanás. Ya no impide que nos salvemos. Y a los amigos que aún están sin Cristo, nuestro santo Dios nos advierte del gran valor del alma en contraste con el cuerpo y esta vida. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Deberíamos de tener conciencia de estos pasajes y no perecer por una cosa tan insignificante como lo es este mundo. Y la ironía es, hermanos, que teniendo a Cristo todos los dones son tuyos. Pero si buscas a Cristo por los dones, no vas a tener ni a Cristo ni a los dones de Cristo. Solo vas a buscar anestesias de este mundo y una vida vacía. Y eso es lo que yo quiero evitar y es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Que busquemos a Cristo por lo que es Él. Y la única manera de tener a Cristo es sencilla, es por medio del Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo es fácil. Ruégale a Dios, órale a Dios. ¿Y Él qué dijo? Que Él dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Y tener el Espíritu Santo es teniendo a Dios morando, tener al dador de los dones dentro de nosotros. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, oh bendito Dios, por tu palabra, que siempre nos redarguye, nos da gozo, nos aumenta la fe, nos llenas de alegría y sabemos que estás con nosotros. Gracias, oh bendito Padre, por tu bendita palabra, por los hermanos en Cristo, por este día del Señor. Y te rogamos, oh Dios, que nos llenes de tu Espíritu, Padre Santo. Te rogamos que Cristo viva en nosotros y que ya no vivamos yo, mas viva Cristo en nosotros. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.